Pedro Sánchez ha sido recibido hoy, día 12 de octubre, con abucheos al desfile de las Fuerzas Armadas, conmemorando el Día de la Hispanidad. Cánticos de que te vote chapote, acusaciones de traidor, Puigdemont a prisión, ha sido alguna de las cosas que ha tenido que escuchar el presidente en funciones. Veremos los abucheos, cómo Sánchez se había intentado blindar para evitar que esto sucediese con escaso éxito a la luz de los resultados, las reacciones políticas, las caras de quienes le acompañaban, las reacciones que esto ha provocado, en definitiva, todo lo que rodea la polémica de los abucheos a Pedro Sánchez. Empezaremos con el vídeo. Con total claridad podemos escuchar los cánticos de que te vote chapote, cánticos que iniciaron tras una entrevista al periodista Chema de la Cierva, que popularizó esto, que ya se había visto previamente en un acto en el que había estado Pedro Sánchez, donde un espontáneo apareció con un cartel en el que se podía leer que te vote chapote. Y a lo largo de la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero más especialmente a partir de la convocatoria de las elecciones del 23 de julio, que te vote chapote ha sido el lema de los descontentos con la gestión de este gobierno. Y viene motivado, entre otras cosas, por los pactos con Bildu. Pero ¿cómo se había intentado blindar Pedro Sánchez para tratar de evitar que esto ocurriese? Pues de la siguiente forma, una que, por cierto, perjudicó a quienes querían asistir a ver el desfile, y que lejos de contribuir a calmar los ánimos lo que hizo fue cabrear al personal que se quedó sin verlo. Sánchez se blinda contra los abucheos el 12 de octubre, el gobierno suprime las gradas para el público. Defensa coloca unas vallas que alejan a los ciudadanos unos 200 metros de las tribunas de autoridades. Es difícil creer el relato de Pedro Sánchez de que es el líder del pueblo, muy querido y aclamado por la masa, cuando vemos que tiene que marcar distancias entre el pueblo y él. Pero no se contentó con alejar al público para que no pudiesen ver el desfile. Llegó a modificar el recorrido e incluso limitar los accesos. Tampoco se podrá acceder a la Plaza de la Lealtad en la que se encuentra el monumento a los caídos por España. De ahí que la distancia en la que se colocará la gente del centro neurálgico, un radio de unos 200 metros, dificultará a los viandantes la visión de lo que ocurra en la zona del desfile. Claro, porque es una gran idea si quieres evitar que te abucheen, perjudicar a la gente que únicamente quería ver el desfile. Y ante esto, Rocío Monasterio ha protestado enérgicamente, como vamos a ver a continuación. Hemos venido como miles de españoles a disfrutar del desfile y lo que nos encontramos es que nos han bloqueado, no nos permiten el acceso a ningún sitio. ¿Por qué? Porque quieren proteger a Sánchez de la pitada, pero no van a poder con nosotros. El pueblo español va a seguir celebrando el 12 de octubre, vamos a estar todos unidos, vamos a celebrar la gran fiesta de la hispanidad. Así que finalmente, aunque Sánchez quería evitar esa pitada, hemos visto la prensa llena de titulares como el siguiente. Gran pitada y gritos de fuera fuera a Pedro Sánchez en el desfile militar del 12 de octubre. O esta otra. Los gritos de Puigdemont a prisión y que te vote chapote protagonizan el desfile del 12 de octubre. ¿Pero por qué le dicen lo de Puigdemont a prisión? Como ya estaréis al corriente, no únicamente por haber mandado a la vicepresidenta Yolanda Díaz a reunirse con Puigdemont, intentando hacernos creer que iba en calidad de líder de Sumar como si no supiésemos que es la vicepresidenta. Los rumores de una amnistía más las peticiones de Puigdemont, quien aún no ha pagado su deuda con la justicia, han indignado a la ciudadanía que ve como la ley es solo para los de abajo. Pero es que el propio Pedro Sánchez ha reconocido que sí que está negociando con él. Pedro Sánchez deja abierta la puerta a reunirse con Puigdemont. Voy a hablar con los grupos parlamentarios. En una conversación informal con periodistas, Pedro Sánchez no ha querido confirmar si se reunirá con Puigdemont durante la ronda de contactos para su investidura. Pero sin embargo, cuando le han insistido ha reconocido lo siguiente: yo me reúno y hablo con los grupos, dando a entender que esas conversaciones sí están teniendo lugar. En cambio, si tiramos un poquito de hemeroteca, podemos ver que Pedro Sánchez decía lo siguiente. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Yo me comprometo a traerlo de vuelta y que cumpla con la justicia. Pero recordad, no mintió, cambió de opinión. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. Y sí, lo primero es cierto, lo va a traer de vuelta. O bien vía amnistía o bien para indultarlo. Y la parte más sangrante seguramente sea cuando reservaron la sala de prensa únicamente para Pedro Sánchez. Lo cual nos sorprende, ya le hemos visto recibir a líderes en el lugar del rey o salir por la Puerta de los Leones del Congreso que estaría reservada para el jefe de Estado. Polémica con la recepción del 12 de octubre. Separan a Sánchez del resto de políticos y es el único presente en la sala de prensa. ¿Cómo se va a juntar su reverendísima hermosidad con la plebe? ¿Quién es el rey al lado de nuestro querido presidente?
Ahora vamos a fijarnos en las caras de Almeida, de Ayuso y del propio Pedro Sánchez cuando se produjeron los abucheos. Las caras, por favor, mirad las caras de Ayuso, Almeida y Sánchez. Os las ofrezco en Zoom para que las disfrutéis en todo su esplendor, nos dice Froilán I de España. No es el verdadero Froilán, es un tuitero muy conocido, al que recomiendo que sigáis. Bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te bote chapote que le dedican al presidente del gobierno, parte del público de las tribunas. Pero hay un detalle que se le ha escapado a Froilán. No solo se estaban riendo Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, también se reía Margarita Robles. Margarita, ten cuidado que no serías la primera ministra cesada. Como el amado líder se entere de que te has estado riendo de que le griten que te bote chapote, despídete de tu cartera. Por su parte, la izquierda ha protestado enérgicamente por estos cánticos contra Pedro Sánchez. Sánchez, eres un mierda, que te bote chapote, ese es el nivel de los fascistas en este país. Vergüenza tener que compartir aire con individuos así. No podía faltar lo de fascista. Sin embargo, yo no vi a este usuario tan preocupado cuando le hicieron un escrache a Cristina Cifuentes, cuando casi pegan a Ayuso en la Universidad Complutense, cuando acosaron a Villacís poco antes de dar a luz, o cuando reventaron el mitin de Vox en Vallecas a pedradas. Batalla campal en Vallecas ante el mitin de Vox con cargas policiales y al menos 14 heridos. A Sánchez le pitan y le cantan cosas, es correcto, pero no le escrachan ni mucho menos le agreden como sí que le ocurre a los líderes de derecha y de centro derecha. Además, como hemos visto, los cánticos de Puigdemont a prisión o lo de traidor están perfectamente justificados porque Pedro Sánchez prometió que iba a traer a Puigdemont para que rinda cuentas con la justicia. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y lo que estamos viendo es que está en negociaciones con él y plantea incluso la amnistía después de haber indultado a todos los que estaban cumpliendo prisión por los sucesos del 1 de octubre. Y no solo eso, también reformó los delitos de sedición y malversación para que en caso de que quieran reincidir no les pase nada. Además, estamos viendo que Sánchez no tiene reparos, a pesar de haber perdido las elecciones, de pactar con todo lo que no se puede pactar, entre ellos el brazo político de ETA, organización a la que pertenecía el asesino Chapote. Sin embargo, hay quienes exigen que la policía detenga o encarcele a las personas que le gritan traidor. Lo de la libertad de expresión no lo terminan de entender muy bien. ¿Dónde está la policía en estos casos para llevarse a esta gentuza de dónde están? ¿O es que estos gañanes están puestos ahí adrede por alguien? ¿No hay nadie que aplauda al presidente? ¿O es que no le invitan a estar ahí? Son preguntas que me hago, igual estoy desbarrando. Lo que sucede es que era un desfile de las Fuerzas Armadas, y Sánchez se ha referido a las Fuerzas Armadas de la siguiente forma. Pedro Sánchez sobra el Ministerio de Defensa. Si tú quieres acabar con el ejército, es normal que la gente que lo apoya no esté contenta contigo. Y lo más gracioso es que pretendía usar el dinero del ejército para dárselo al Ministerio de Igualdad. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. Bueno, dado que España es una charocracia, podría tener cierto sentido crear un ejército de feministas. Sería una garantía de que nadie decida invadirnos, eso está claro. Sea como fuere, todo este relato de amado líder que nos están vendiendo desde las terminales mediáticas del PSOE no se cumple. Cada vez que Sánchez sale a la calle es abucheado y está claro que el pueblo no le quiere. Y si no tenemos razón al decir que el pueblo no le quiere, que convoque elecciones. Lince TV, política y noticias.